Bienvenidos todos. De una manera especial le damos la bienvenida a don José Ignacio Munilla, obispo de Alicante, Orihuela, y que pues tiene la gentileza de dar este pistoletazo de salida de estas jornadas Talita Cumi entre nosotros, nuestra comunidad parroquial San Ignacio de Loyola, este colegio San Ignacio de Loyola, y pues delante de los padres, de todos los que estáis vinculados de un modo o de otro a nuestra comunidad parroquial, para profundizar en esta propuesta de la Conferencia Episcopal, el Dios que es fiel a su alianza, este discernimiento también que ha marcado el trabajo de la Conferencia Episcopal en los últimos meses, para proponer al servicio del bien común una propuesta que realmente, como bien marca el documento, es abierta y sirva para un diálogo en este mundo plural, en este mundo pues, de tanto desconcierto que nos ha tocado vivir, y en donde pues, a través de estas circunstancias también Dios nos está llamando a nosotros pues, a dar pasos. Yo creo que don José Ignacio Munilla es una persona de lo más idónea y adecuada para hacernos profundizar en esta propuesta de nuestros obispos para la Iglesia que camina en España y para nosotros que caminamos aquí en Torrelodones. Él, pues ya 37 años de sacerdote, 17 de obispo, y con toda su experiencia también en el bregar, especialmente pues a través de los medios de comunicación, de Sexto Continente y de tantos lugares de los que pues muchos de nosotros le seguimos también atentamente, y que de una manera tan pedagógica está llegando a tantas personas. Hoy pues nos llega también a nosotros de manera directa y queremos pues escucharle con atención para luego también abrir un diálogo entre nosotros. Gracias, don José Ignacio. Pues muy bien, lo primero deciros que cuando he llegado y he visto pues, ese letrero de San Ignacio de Loyola me ha hecho mucha ilusión, porque únicamente me llamo José Ignacio, sino que soy hijo también de espiritual, ¿no? Pues de ese gran santo. Nuestra madre nació en un caserío muy cercano a donde nació Ignacio de Loyola. Pues mi vida yo creo que no la entendería, ¿no? sin ese referente tan grande para mí que ha sido San Ignacio, sus ejercicios espirituales. Bueno, entonces cuando he visto San Ignacio de Loyola estoy en casa, he dicho voy a jugar en casa, es lo que he pensado al bajarme del coche. Por deciros que estamos los obispos reunidos aquí en Madrid en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Solemos juntarnos 2 veces al año, por noviembre y por abril, ¿no? Y bueno, también por eso pues, agradezco que me hayáis facilitado que en estas fechas pues, pueda estar obviamente con más facilidad, ¿no? Y deciros que fue en la anterior plenaria, en la de noviembre, donde los obispos allí pues, aprobamos este documento. Se aprobó en noviembre con aportaciones, correcciones, como siempre ocurre, ¿no? Porque ver a 70 obispos hablando allí es que es un espectáculo, porque pues, todos hacen sus correcciones, sus aprobaciones, muy interesante. Además que para un obispo venir a la plenaria es muy interesante porque oyes a otros obispos hablar, opinar, y entonces aprendes de las matizaciones, lo que dice uno, dice el otro, ¿no? Bien, había que coger, se aprobó el documento con absoluta unanimidad, ¿no? Y se tardó hasta enero en introducir todas las correcciones, y ya salió publicado en enero. El documento tiene el título El Dios fiel mantiene su alianza. El Dios fiel mantiene su alianza, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere ser este documento? Bueno, pues es un instrumento, una reflexión que ayuda a hacer una lectura de la realidad, una lectura crítica de la realidad. La verdad es que la palabra lectura crítica podría parecer que uno ve llover detrás del cristal, como si yo veo lo que ocurre sin que yo me haya mojado, y eso no es verdad. Yo soy de los que suelo enviar diariamente un pequeño mensaje, ¿no? a redes sociales, y el que acabo de mandar hace un ratito pues decía que bueno, la lectura de la realidad no solo es hacia afuera, sino que también es hacia adentro, porque en el fondo tiene algo de autorretrato. Cuando decimos cómo está la cosa,
cómo está la cosa, la que está cayendo, hay que decir, estamos empapados, no estamos al otro lado del cristal, no, yo estoy empapado, aquí nadie está fuera de que esto le esté afectando. Por eso, cuando decimos lectura crítica, nos estamos implicando en esta reflexión que hacemos, nos estamos implicando en ella tanto en el diagnóstico como en la resolución. Decir que, como todo documento, que al final todo el mundo aportemos, siempre tiene una mano redactora, y quiero decir quién fue, porque esto es así, las cosas no funcionan en un sistema sanitario, las cosas son muy torpes, muy torpes. No sé si conocéis la anécdota de Pío XII, que dicen que dijo en una ocasión, mira, si quieres que una cosa funcione, tú nombra una comisión que sea impar, y si es posible de menos de 3. Entonces, siempre tiene que haber uno el que lo haga. Entonces fue don Luis Argüello, el actual arzobispo de Valladolid, que era secretario de la Conferencia Episcopal, y él es pues el miembro de la comisión impar de menos de 3, ¿no? el que hizo fundamentalmente pues el texto que luego los obispos pues, fuimos retocando, haciendo proposiciones, etc. Yo lo desgrané así capítulo por capítulo en Sexto Continente, en Radio María, y obviamente aquí pues voy a hacer una exposición más breve, más concisa, pero bueno, sin tanto problema no me voy a tirar a la piscina, porque es que si no ya se me va a escapar la cosa. Bueno, vamos a ver. Creo que todos somos conscientes de que la famosa frase del Papa Francisco, ¿no? Que no estamos en una época de cambios, que estamos en un cambio de época. Pero es verdad que en los últimos años vamos a una velocidad vertiginosa, vertiginosa, que quizás nos estemos dando cuenta de eso ahora, ¿no? Por lo rápido de tantas cosas, ¿no? Por una batería de leyes que nos han dejado boquiabiertos, porque han sucedido muchísimas cosas en la vida política de España que si hubiesen sucedido hace 10 años se hubiese levantado la sociedad completamente, y ahora suceden montones de cosas casi sin que exista resistencia social ninguna, porque las cosas han acontecido de manera que hemos ido poco a poco anestesiándonos, tragando, eso es obvio, ¿no? Pues eso, creo que no hará falta, ¿no? Que haga todo un repaso de cosas, ¿no? La ley trans, la declaración del aborto como derecho humano, la negación de la patria potestad de los padres, entre tantas cosas, la imposición de una antropología en la escuela. Ayer mismo venía en el diario El Mundo, ¿no? Pues en esta implementación, ayer o antes de ayer, de la ley trans, resulta que los colegios van a tener la obligación de denunciar a los padres que se nieguen, ¿no? a seguir las pautas. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Que un colegio vaya a denunciar a los padres, pero bueno, pero ¿esto qué es esto, no? Si nos llegan a haber dicho eso hace 10 años, no nos lo creemos, ¿no? Bueno, pero muchas más cosas que han ocurrido en la vida política, pues de repente se despenaliza, ¿no? del Código Penal de determinados delitos, pues para que se puedan continuar adelante con pactos a petición de los delincuentes, se despenalizan unos delitos para seguir poder gobernando. Cosas increíbles, ¿no? Cosas increíbles que han sucedido, y aquí estamos, O sea, aquí estamos. No parece que esto haya supuesto pues una catarsis, ¿no? Pues una imposición de pensamiento único muy grande, una cultura de la cancelación muy fuerte, en la que allí donde alguien, ¿no? pues va a hablar, pues enseguida ya viene, bueno, en esta ocasión aquí no hemos tenido nada, ¿no? Pero la última vez que fui a hablar a la autónoma, pues ya está, ya tenemos allí piquetes para que el obispo no hable aquí, pero bueno, es una cultura de la cancelación increíble. Cuando yo pues era jovencito, entonces se llevaba aquello de yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando distinto, decíamos eso, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Y entonces, ¿cómo ha cambiado eso desde esta cultura de la cancelación en la que estamos, ¿no? Pero quizás lo que es importante es ver cómo esto que nos parece que ha sido un cambio de última hora,
venía de atrás. Y no hemos sido suficientemente conscientes de eso. La crisis de la modernidad, ante la que no hemos tenido capacidad crítica suficiente, venía de muy atrás. A mí, por ejemplo, me ha impresionado mucho en un programa de Sexto Continente de Radio María ir desgranando los pensamientos de Chesterton, ¿no? Cosa que he ido haciendo durante bastante tiempo. Bueno, es que, claro, que Chesterton dijese aquellas cosas hace prácticamente un siglo, los años 20, los años 30, es increíble. Es increíble que hace un siglo él pudiese tener esa capacidad crítica hacia la modernidad. Pues claro, dice, pero entonces no, por Dios. Sí, es que quizás nuestro error es no habernos percatado de esta crisis hasta que ya se han desencadenado las últimas consecuencias, ¿no? Sin habernos percatado de que todo esto pues, se estaba gestando porque en el fondo había un problema de fondo, y el problema de fondo es, bueno, pues un giro copernicano, en el que se construye una sociedad que olvida a Dios, y que pretende ser antropocéntrica, que excluye a Dios de la vida pública. Es una construcción de la sociedad sin Dios. Claro, y de ahí se van desencadenando todas las cosas, ¿no? Esa construcción, ¿no?, de una sociedad sin Dios es un punto de partida del que se desencadenan muchas cosas. Por ejemplo, pues algo en lo que Chesterton es absolutamente insistente. Olvidarse de que existe el pecado original tiene consecuencias muy graves. Por ejemplo, dice él, bueno, dice con mucha gracia, dice, a mí otros dogmas de la Iglesia pues me pueden costar creer, dice, pero el pecado original es que basta mirarse al espejo, dice, ¿no? Entonces dice, es que olvidarse de eso trae consecuencias muy graves. Por ejemplo, en la pedagogía, estamos en un colegio. Si en un colegio no tenemos en cuenta lo que es nuestra debilidad, nuestra fractura interior, ¿no?, tenemos un problema. Porque lo que ocurrirá es que si yo no identifico las huellas de ese pecado en mi vida, cuando pasará como está ocurriendo, que a mis heridas las llame pulmones y que empiece a respirar por mis heridas pensando que son pulmones. Pues no, son heridas, y usted, porque tengo una distorsión, no soy capaz de percibirlo, ¿no? Bien, lo cierto pues es que ahora nos echamos las manos a la cabeza viendo cómo todo este camino llevaba a la pérdida del sentido común. Pero de aquellas aguas vienen estos lodos, ¿no? Y claro, hay algo en lo que no se puede ceder en absoluto, y es que Dios tiene que estar siempre en el centro de nuestra vida. Es que si quitas a Dios no queda ni el hombre. No queda ni el hombre, ¿no? Entonces este es el diagnóstico clave de este documento, ¿no? El Dios fiel mantiene su alianza. ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos? Bueno, pues lo he escuchado en esta pequeña presentación que se ha hecho al comienzo, ¿no? He escuchado una palabra clave, que es la palabra desvinculación. La palabra desvinculación, ¿no? El hombre se ha desarraigado. Primero se ha desarraigado de Dios. Después, si uno se desarraiga de Dios, se arraiga de su tradición, se arraiga de su historia. Es un hombre que no tiene una historia ¿no? Es increíble que hayamos llegado a ver, por ejemplo, pues, el avergonzarnos de nuestra historia, avergonzarnos de ella, y luego incluso promulgar leyes de memoria, diciéndote lo que tú tienes que interpretar de la historia por ley. Pero bueno, es una cosa increíble que yo me avergüence de mi historia y que además después por ley se me diga cuál es la historia, ¿no? Se sustituya la historia por la ideología. En el fondo es como querer borrar la huella de Dios en la historia, obviamente, ¿no? Uno se desarraiga de la sociedad, de la cosmovisión del bien común, Yo suelo repetir mucho, los oyentes de Radio María, yo creo que tienen que estar de mí ya hasta el cogote, de decir cómo hemos cambiado la palabra bien común por interés general.
Ese es un cambio que te lo ha hecho un trilero sin que te des cuenta. Pero claro, cambiar bien común por interés general es un timo, porque claro, la palabra bien común supone que entre todos formamos una familia, somos un proyecto común, el que el bien del uno es el bien del otro, y el bien del otro es el bien tuyo. Existe, no puede existir una contraposición de intereses en la que hay un interés general que pretende ser el que sustituye, ¿no?, al bien común, un interés general en el que es el juego de las mayorías y de las minorías, el que no es que alguien tenga que sacrificar su bien porque eres minoría. Esa es una falsedad. Dios es bueno para todos y ha fundado un bien común para todos nosotros, ¿no? Y creemos en ese bien común, no una lucha dialéctica entre nosotros. Obviamente ese desarraigo después ha venido a la familia, al matrimonio. La desestabilización de la familia ha sido terrible, es la fuente principal de los males y de los sufrimientos. Si yo ahora preguntase, a ver, ¿quién me puede decir testimonios personales sobre cuánto se sufre en la familia por el desarraigo, por la desvinculación? Si es la fuente principal de nuestro sufrimiento, es la fuente principal, ¿no? Incluso también esa desvinculación pues ha venido hasta desvincularnos de nosotros mismos, de nuestra identidad, de nuestra antropología, de nuestro propio cuerpo, ¿no? De no aceptarnos a nosotros mismos, de no aceptar la propia naturaleza. Bueno, por lo tanto, la palabra es desvinculación. Es el diagnóstico. El diagnóstico es el de la desvinculación. ¿Qué ocurre? Que toda la realidad está conectada, está interconectada. Hay un párrafo clave de este documento, ¿no?, en el que dice: abordar los asuntos por separado y con criterios distintos nos despista y dificulta responder adecuadamente. Claro, es que la realidad está interconectada y uno tiene que hacer una lectura de realidad en la que vea que todo está interrelacionado, ¿no? Nuestra reflexión quiere ser católica, es decir, integral, integradora de tantos asuntos que al haberse tratado de manera aislada y a veces enfrentada hacen que no entendamos nada. Lo mismo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, dice en el número 34, sí, todo está conectado. Es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad. Claro, todo está conectado, ¿no?, dice el Papa Francisco, dice este documento. Por eso la cosmovisión es muy importante, tener una cosmovisión. Por eso la doctrina social católica yo creo que es totalmente necesaria, porque la doctrina social católica responde a una visión íntegra de la realidad, no solo parcial. Dependiendo de nuestras sensibilidades, es posible que haya personas, por ejemplo, ¿no?, pues en ciertos ámbitos políticos que igual tengan más sensibilidad hacia los temas de familia y vida. En otros ámbitos sociales, pues católicos se tiene más sensibilidad hacia temas laborales, hacia temas de cooperación internacional, y parece que en mi cosmovisión ética cada uno se va como especializando, ¿no?, en determinados campos en detrimento de los otros, pero que estamos carentes de una visión de conjunto en la que entendamos que todo está conectado. Hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura o de recibir la revelación de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia. Dos maneras. Una primera es que yo, al leer la Escritura o al acceder al catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia, me siento identificado con algunos de esos aspectos, me centro en ellos, me centro especialmente en ellos, porque con ellos me identifico y paso rapidito el resto. Claro. Otra manera es, cuando me acerco a la Escritura, me acerco a la doctrina de la Iglesia,
me fijo especialmente en aquellos aspectos con los que no soy tan connatural, no tengo tanta connaturalidad, con los que no me identifico tanto, porque son igualmente palabra de Dios, forman igualmente parte de la doctrina de la Iglesia, y me centro más en ellos, porque esa falta de identificación espontánea indica en mí pues, que tengo que ir configurando, ¿no? Configurando mi visión para que tenga una visión conjugada de todos los aspectos, ¿no? Yo no me puedo especializar en algunos aspectos con los que sé que me identifico, otros los dejo a un lado. La cosmovisión cristiana, desde la doctrina social católica, para tener una coherencia en cómo leer, hacer una lectura y cómo afrontar los diversos aspectos de la realidad, es muy importante. La desvinculación hace que parece que dependiendo de la sensibilidad política de cada uno, pues a mí me va esto, me va lo otro, y parece que es la sensibilidad política la que al final, ¿no? Pues configura mis valores, en vez de ser la cosmovisión cristiana, la catolicidad, la que me da la visión íntegra de cómo se hace una lectura desde la revelación, ¿no? Pues bien, digamos, ante esa desvinculación, la clave está en que nosotros mostremos la verdad, la bondad y la belleza de la alianza. Por eso el título, ¿no? El Dios fiel mantiene su alianza. Frente a la desvinculación, ¿cuál es el antídoto? Alianza. Ya está. Es esto. Tú verás, ¿no? Frente a la desvinculación, alianza. Dios hizo alianza con nosotros. Entendemos la vida en clave de alianza. Muchos tenéis un anillo en la mano, ¿no? Yo también tengo un anillo. A mí me recuerda mi alianza. Soy un obispo, estoy casado con la Iglesia. Esos anillos, esas alianzas, nos recuerdan que entendemos nuestra vida en clave de alianza. En clave de alianza. Que tenemos que redescubrir esa alianza y entender mi vida desde esa alianza. Yo estoy casado con la realidad, con mi vocación. Dios nos ha dado a cada uno una vocación y estoy casado con ella, entregado plenamente, indisolublemente a mi vocación, ¿no? Descubrir la alianza de Dios con la humanidad, descubrir la alianza matrimonial, la alianza de las amistades, la alianza de las relaciones sociales, la alianza entre los pueblos, y descubrir que esa alianza nace de la fe trinitaria, que es la clave, ¿no? De esa alianza de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la cual hemos nacido y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y llevamos en nuestro ADN espiritual, llevamos esa vocación a la alianza porque hemos nacido del Dios de la alianza. Hay una íntima unión, ¿no?, entre el concepto de persona, de matrimonio, de familia, de sociedad y esa imagen y semejanza que tenemos, ¿no? La desvinculación con Dios hace que al final no te entiendas a ti mismo, claro, es que no te entiendes. Uno cuando no sabe de dónde viene ni a dónde va, es imposible pedirle que dé lo mejor de sí mismo. Y tú, solamente cuando uno sabe, cuando es consciente de su origen y su destino, entonces es cuando le puedes pedir que entregue su vida en una vocación de amor. Si no, pues no puede pedir peras al olmo, Por eso, ¿no? Es tan clave, tan clave. Entonces, en este status questionis, ¿no?, pues veamos la realidad. Y por sus frutos los conoceréis, ¿no?, como dice la Sagrada Escritura. Nuestra sociedad está marcada, dice el documento, por tres pasiones tristes. Tres pasiones tristes. La ira, la indignación y el resentimiento. A ver, fíjate tú. A ver, asómate a Twitter. La gente está muy quemada. La gente está muy quemada. Y algunos que parece que son simpáticos y que son afables, van a casa y en casa están quemados. En el idioma vasco hay un refrán que dice, ¿no? Claro, en castellano no rima, pero bueno, traducido del vasco al castellano es: en casa, dice, en la calle eres paloma, pero en casa eres lobo. A
Algunos están quemados en la calle, otros están quemados en casa. O sea, es un signo de que no estamos bien, de que no estamos bien. Hay una crisis muy grande de paternidad que caracteriza nuestro tiempo. Una crisis muy grande de paternidad, que quizás está en el origen de tantas heridas, de tantas heridas. Tengo por ahí una religiosa conocida que está en Lima atendiendo a las prisiones y colaborando, ¿no?, en muchas bueno, una prisión que es grandísima, de tener miles y miles de presos, ¿no? Y contaba ella que llegó el Día de la Madre y tenía ella pues hechas postales para felicitar a la madre, ¿eh? Entonces ofrecía a los presos: ¿quién quiere una postal para felicitar a su madre? Bueno, se las quitaron de la mano, ¿sabes? Y luego llegó el día de San José y dijo ella: ahora no me voy a pillar los dedos, preparó postales para felicitar al padre. Y entonces dijo ella: a ver, ¿quién quiere una postal para felicitar a su padre? Y dice: no me pidieron ni una. Y me quedé con todas las cajas que había preparado, ¿no? Entonces dice ella, me contaba ella, dice: es que se me abrieron los ojos a la realidad. Se me abrieron los ojos a la realidad. Dice: aquí hay una crisis de paternidad tremenda, que está en el origen, que es consecuencia de esa desvinculación con Dios Padre, con esa paternidad divina, y de la cual después, claro, viene todo este desaguisado en el que estamos, ¿no? Una desvinculación tremenda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es un tema a analizar y será complejo, pero también fijaros hasta qué punto toda esta ideología de nuestro tiempo nos ha metido en la cabeza, nos ha taladrado con la historia de que la tradición católica es un modelo de masculinidad heteropatriarcal y no sé qué cuántas cosas más, ¿sabes? ¿No? Pero qué bobadas. Pero que es increíble, ¿no? Hasta qué punto parece que un hombre hoy en día, vamos, es que lo que sabe es lo que no tiene que ser, pero no sabe lo que tiene que ser, ¿sabes? Entonces, claro, cuando uno no sabe lo que tiene que ser, sabe que no tiene que ser machista, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que ser, no? Entonces, claro, pues es un problema grave, ¿no? Grave de identidad, de antropología, ¿no? Fijaros que hace poco descubrí un pequeño estudio histórico que se hizo de cómo fueron los orígenes del cristianismo en los primeros siglos del Imperio Romano. Y resulta que hoy en día tenemos datos históricos contrastados, pero bien contrastados históricamente, para decir que el cristianismo se expandió en los primeros siglos, sin duda alguna, por vía femenina. Las primeras comunidades cristianas sin duda alguna eran femeninas. ¿Por qué? Pues porque el modelo que existía en el Imperio Romano de vejación hacia la mujer, etcétera, era tremendo, durísimo, y el cristianismo daba una imagen del matrimonio unido que redimía a la mujer de ese modelo vejatorio del Imperio Romano. Y entonces las comunidades cristianas comenzaron a estar formadas por mujeres, las cuales terminaban atrayendo al matrimonio, ¿no? Esa es la realidad. Y estamos cargando aquí con un San Benito absolutamente ridículo, que no tiene nada que ver con la realidad histórica, ¿no? Por lo tanto, creo que esa es otra consecuencia de esta gran herida, ¿no? He hablado de la quemada, de la indignación, pero de la crisis de paternidad muy grave, ¿no? Que hayamos llegado a entender como si la liberación de la mujer, la madurez de la mujer, entre en conflicto con la maternidad. La mujer necesita liberarse de la esclavitud de la maternidad, pues para poder crecer, para poder desarrollarse. Es una auténtica desgracia que tal idea haya penetrado a través de las corrientes feministas, ¿no? Que han hecho que parece que la mujer entre en contradicción con lo que más le dignifica, ¿no? Que es su propia maternidad. Bueno, decía que por sus frutos los conoceréis, y es obvio que estamos mal
mal, y que los problemas de salud mental son muy graves, y que este humus de la desvinculación en el que vamos creciendo pues es un caldo de cultivo adecuado pues para que al final pues muchísimos sufrimientos y trastornos se estén desarrollando, ¿no? Y por ejemplo es increíble que España sea el país primero en el mundo de consumo de muchísimos medicamentos psiquiátricos, comenzando por los ansiolíticos y muchos más. España es el primer país del mundo en consumo y muchísimos trastornos psiquiátricos. Obviamente eso tiene que tener alguna causa, no hay efecto sin causa, ¿no? Solamente, ¿no?, un concepto de persona y de sociedad que apueste por la familia como la comunidad en la que el hombre es custodiado, en el que se revela y se comunica el amor y la vida, será capaz de revertir esta crisis sin precedentes. Redescubrir la familia es la única esperanza de la humanidad. Pero claro, una familia que no sea una familia que obviamente existe, la familia permisiva. ¿Qué se entiende por familia permisiva? Aquella que tiene, ¿no?, pues como única finalidad en su vida, como único objetivo, en que la gente se sienta bien, que no haya problemas y que en el fondo cada uno haga lo que le dé la gana. Una familia que renuncie, ¿no?, a la transmisión de valores pues en pro de una especie de pacto de no agresión, ¿no? Y obviamente pues eso no es una familia, es una caricatura de familia. ¿Qué causas? Este documento habla de qué causas están en el origen, ¿no?, de esta gran crisis. Entonces, pues voy a hablar de 6 causas brevemente. Primera, que yo creo que es clave y determinante, la cultura del individualismo exasperado, caracterizado por el narcisismo. El narcisismo y el hedonismo están muy ligados, ¿no? Yo creo que es el narcisismo lo que más configura nuestra crisis antropológica. Es ese yo, la incapacidad de salir fuera de uno mismo, de amar a un tú diferente de ti mismo, la incapacidad de olvidarte de ti mismo, de sacrificarte y de entregarte para hacer felices a los demás. Ese narcisismo nos configura. Hemos conocido a personas increíblemente felices y olvidadas de sí mismas. Eso es maravilloso. Tú cuando ves a una persona así dices, madre mía, yo quiero ser como este, que es una persona totalmente olvidada de sí misma y que ha hecho de su vida pues, una donación para hacer felices a los que la rodean. Está súper feliz y es feliz, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura es incapaz de salir de nuestro yo y del sufrimiento del narcisismo, por la cultura individualista en la que estamos atrapados. Segundo lugar, ¿no?, la segunda causa, el relativismo tan subrayado por Benedicto XVI, que en primer lugar nace cuando la verdad se presenta, ¿no?, es presentada como enemiga de la libertad. La verdad es enemiga de la libertad, cada uno tiene que construir una verdad a su medida, pero fíjate, ojo con el relativismo, porque luego el tiempo nos está demostrando que sí, el relativismo se invocaba hasta alcanzar el poder, pero cuando alcanzan el poder se acabó el relativismo. Ahora te impongo yo el relativismo y esto es la dictadura del relativismo, ¿sabes? Decían que no querían una verdad objetiva, pero cuando alcanzan el poder, vaya que sí te la imponen desde una dictadura de pensamiento único. Yo recuerdo, por ejemplo, que reivindicar la objeción de conciencia era un signo, ¿no? Era un signo de libertad. Pero hoy en día, precisamente, la objeción de conciencia es prohibida y perseguida. Oiga, usted invocó la objeción de conciencia hasta que tuvo la sartén por el mango. Cuando tiene sartén por el mango, se acabó la objeción de conciencia. Lo cierto es que el relativismo ha sido también una estrategia para el poder. La tercera causa de esta crisis, obviamente, es la ideología de género, ¿no?,
que termina por dar un marco. Esta ideología termina por dar un marco a la deriva que parecía que habían caído las ideologías, que había caído el marxismo. Yo me acuerdo que fui tan ingenuo que cuando cayó el muro de Berlín escribí allí un artículo del Diario Vasco de San Sebastián, un artículo sobre la caída de las ideologías, diciendo, bueno, las ideologías han caído en su momento de tal. Ahora lo leo y digo, pero qué ingenuo que era yo, por Dios. Qué ingenuo que era, ¿no? Me río, ¿no? Cuando yo escribí aquel artículo allá, por el año 89, 90, por Dios. Ha habido una metástasis de aquellas ideologías marxistas, y esa metástasis ha devenido en ser una ideología de género en la que casi además confluyen tanto el marxismo como el liberalismo, y que acaba siendo una ideología mucho más determinante, ¿no? en la que se pretende dar una visión, o sea, cambiar la concepción antropológica del hombre. Nunca se había pretendido llegar tan lejos, ¿no? Tan lejos, en la que la ideología política defina qué es el ser humano, ¿no? El género sería lo que uno decide ser por sí mismo, independientemente de lo que le es dado por naturaleza, ¿no? Ojo, que claro que en toda falsedad siempre hay algo de una verdad que hay que ser capaz de descubrir. Que en toda falsedad siempre hay alguna verdad. Y es obvio que el magisterio católico reconoce que existe una dimensión cultural en la masculinidad y en la feminidad que hay que saberla educar adecuadamente. Claro que sí, ¿no? Pues es obvio de que ha podido haber también determinados modelos culturales en la que se ha podido hacer como incompatible con la imagen del hombre determinados servicios, y que es absurdo, ¿no? Identificar la masculinidad con el no llevar a efecto los servicios más humildes del hogar, por ejemplo, ¿no? Ridículamente, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es el absurdo de pensar que la dimensión biológica natural pueda ser ignorada o contradicha, ¿no? Que es lo que ocurre en la ideología de género. La cuarta causa es, según dice este documento, la cultura de lo provisorio, fruto del emotivismo. La persona inmadura se queda en los estadios primeros de la vida emocional, sin llegar a establecer una verdadera comunión interpersonal. El amor pertenece a la esfera de los sentimientos volubles y no a la verdad. Claro, eso hace... Claro, Chesterton era tremendo. Chesterton decía, no es el amor el que salva el matrimonio, sino el matrimonio el que salva el amor. Decía Chesterton, tú fíjate, menuda expresión esa. Decía, ¿te crees tú que es el amor el que salva el matrimonio? Sí, pero el matrimonio salva el amor. Claro, tenía una visión en la que no era el emotivismo, el valor supremo, sino una voluntad, una determinada determinación, ¿no? Quizás hoy en día tenemos un gran problema antropológico, que es el hecho de que se contrapone la verdad y la caridad. La verdad y la caridad son una dicotomía antagónica, o entre la justicia y la misericordia. Pero es que en Dios verdad y caridad es una sola cosa, no son dos. Cuando Jesús le dice a aquella mujer, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pues actúa en caridad y en verdad. Y en verdad, ¿no? Sin embargo, en nuestra cultura nos queremos quedar con la caridad despreciando la verdad. Y el que desprecia la verdad por quedarse con la caridad, al final no se queda con la caridad, no, se queda con una manipulación emotivista que no tiene nada que ver con la caridad, claro. Quinta causa, ¿no? La quinta causa, el materialismo. La cultura del consumo sin límites inclina a ver a las personas pues como productores y consumidores. Y así es muy difícil de experimentar el amor gratuito. El
hecho de que seamos, ¿no?, pues, la cultura del consumismo, eso nos configura mucho más de lo que suponemos. Por eso Jesús predicó la pobreza, habló de bienaventurados los pobres de espíritu. Por eso también se nos invita a la pobreza evangélica, porque sin la pobreza evangélica es muy difícil no entrar en esa desvinculación a la que nos referimos, ¿no? Al final el materialismo ocupa el lugar de Dios. Y es este lugar, el debilitamiento de la fe en Dios y en la práctica religiosa. Eso que ha influido muchísimo. En estas décadas, poco a poco, la vivencia de la fe, la práctica religiosa, se ha ido poco a poco debilitando, y entonces Dios ha pasado, pues, cada vez a ser más desconocido, ¿no? Y cuando el hombre no ora, si tú no tienes una relación fuerte con Dios, sin duda alguna, tu cosmovisión va a estar configurada no por el Evangelio, no por la revelación, sino por este mundo. Al final, pues tú eres de este mundo, no eres de Dios. Si el hombre no tiene una vida espiritual intensa, al final se mundaniza completamente. Entonces, todas estas causas son un poco soslayadas, son subrayadas, ¿no?, en este documento para que hagamos una reflexión de qué manera nos han ido afectando. Luego dice causas legislativas, y se pone el documento a examinar una por una todas esa cadena de leyes, porque claro, hay que decir que también las leyes configuran también el pensamiento de un pueblo con el paso del tiempo. Ya sabemos que lo legal y lo moral son dos cosas distintas ya, pero con el paso del tiempo, la legalidad configura también la visión moral, ¿no? Entonces, desde la ley de divorcio express, la de eutanasia, matrimonio igualitario, la LOE, la ley de protección de la infancia, la modificación de la ley del aborto, la ley trans, la ley de nuevas realidades familiares, claro, son una batería de realidades que sin duda alguna acaban configurando, ¿no?, la cosmovisión del hombre. Bien, pero también vamos a decir lo siguiente. Vayamos ahora a mirarnos nosotros mismos, porque también el documento dice carencias eclesiales que puedan explicar esta gran crisis. Porque acaso nosotros, antes lo he dicho, si estamos pensando que la crisis está fuera de nosotros y que nosotros estamos al otro lado del cristal de la crisis, pues nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos. Entonces yo creo que la principal causa de la crisis a nivel eclesial es la secularización interna. Porque la secularización se nos infiltra en el seno de la Iglesia. Y la palabra reforma, que forma parte de nuestra tradición, se le cambia completamente de significado. Porque ¿qué había significado en la palabra, en la historia de la Iglesia, la palabra reforma? De toda la vida de Dios. ¿Qué entendió Santa Teresa de Jesús por reforma? Pues mira, lo que entendió fue volver al origen primero de la pureza en la vivencia de la Iglesia primitiva. Y entonces Santa Teresa de Jesús dijo, a descalzarse, venga, descalzo, más penitencia, más oración, más ayuno, es una reforma. Y nosotros por reforma entendemos que hay que reformarse, pues venga, aire acondicionado, claro, es que le hemos dado una vuelta a la palabra reforma. Es que la palabra reforma, que en la tradición de la Iglesia, en toda la vida de Dios, significó volver al amor primero y volver a la exigencia primitiva de la exigencia evangélica, nosotros la hemos hecho sinónima de mundanizarse. Y eso ha sido pues un pequeño desastre. También una mala comprensión del Concilio Vaticano II, como si el Concilio Vaticano II fuese una especie de apuesta por la mundanización. Pues no es cierto, en absoluto se puede extraer tal cosa del Concilio Vaticano II, pero es obvio que ha sido interpretado de esa manera. Nos hemos mundanizado, menos oración, menos penitencia, vivimos más cómodamente. Al final vamos asumiendo
el pensamiento del mundo, y ese es nuestro mayor enemigo, nuestra secularización interna. Y la Iglesia pues puede tener muchas obras en las que no se sabe muy bien en qué se distinguen de las obras que no son católicas. Porque dice, hay colegios en los que dice, ¿y este colegio de qué se diferencia del que no es católico? Pues bueno, eso no sé en qué se diferencia, ¿eh? Y esta obra de caridad que tenemos aquí con los pobres, ¿en qué se diferencia de otra obra de caridad que tienen unos que no son católicos? Pues no parece que se diferencie en nada, puesto que nos hemos secularizado internamente. Porque al final no es Jesucristo el hecho distintivo. Y entonces, creo que es nuestra principal autocrítica, que parece que hemos dejado a un lado a Jesucristo a la hora de pretender cristianizar el mundo. Y eso lo que ha supuesto ha sido que más bien hemos mundanizado el cristianismo en vez de cristianizar el mundo. La secularización interna es nuestro principal problema. Pero claro, también hay muchos más, ¿no? Y aquí en el documento, ya como me estoy pasando con la hora, voy a ir a aterrizar, ¿no? Pero bueno, aquí se habla, por ejemplo, de las carencias en la iniciación cristiana. Algo está funcionando mal cuando hacemos la primera comunión, o la gente se confirma y desaparece, diciendo, pues a ver, algo falla en la iniciación cristiana, porque más que iniciación es fin. Eso no es iniciación, tú, ¿eh? La carencia de la educación afectivo-sexual. Es obvio que la Iglesia históricamente, en cada tiempo histórico, ha incidido en la sociedad teniendo en cuenta las carencias que los estados han tenido, ¿no? En un tiempo la Iglesia pues hizo puentes para los peregrinos. En un tiempo la Iglesia, pues hizo hospitales. Quizás hoy en día, ¿cuál es la gran carencia social para que nosotros incidamos? Pues sin duda alguna, para mí es los centros de orientación familiar, que son un verdadero hospital de campaña. Los centros de orientación familiar, eso es clave y básico, y los cursos de enseñanza de educación afectivo-sexual. Es la incidencia más grande y más necesaria que tenemos en este momento, ¿no? Es así. Yo fui obispo antes de ser de San Sebastián, ahora soy de Angura Alicante, antes no fui de San Sebastián y antes no fui de Valencia. Y siendo obispo de Valencia, me acuerdo que el gobierno de Castilla y León sacó una ley de mediación familiar, y yo dije, menos mal, una ley de mediación familiar que nos ayude en este gran reto. Y cuando leo el prevenio de la ley, me doy cuenta de que el prevenio dice que esta es una ley pues para ayudar a que los matrimonios se separen de buen rollo, ¿no? Y dije, bueno, esto es posible, es posible, Y me acuerdo que pedí una cita con el consejero y le pregunté, oigan, ¿ustedes han hecho una ley de mediación familiar no para ayudar a quienes intentamos que los matrimonios se reencuentren, sino para ayudar a separarse de buen rollo a los que se quieren divorciar? Pero no sé, es que no se nos había ocurrido eso otro, no se nos había ocurrido. O sea, verdaderamente es la carencia que existe, ¿no? Creo que es la Iglesia Católica la que en este momento, en los centros de orientación familiar, aunque es cierto que nos hemos descubierto como un lugar clave y necesario, no hemos llegado a popularizarlos. Aquí no hay nadie que no sepa lo que es Caritas. Vete a la calle. Caritas sabe todo el mundo qué es, sea católico o no sea. Pero le dices a uno, ¿sabes tú lo que es un COF, un centro de orientación familiar? No tiene ni idea. Eso le suena a alguien que está muy metido en la vida de la Iglesia. Incluso si haces una encuesta de los que van a misa el domingo, no lo sabe ni la mitad. No hemos llegado a hacer de los centros de orientación familiar el lugar de primera línea en la que estemos plenamente familiarizados con ellos, en nuestros colegios. Todos los padres de un centro católico debieran de tener pleno conocimiento de lo que es un centro de orientación familiar. Tenían que tener la facilidad de acceder allí sin estar esperando a crisis ya mortuarias. Entonces ocurre así, que vamos ya cuando estamos muertos. Bueno, la carencia también de propuestas de verdad, bondad y belleza en el arte, en el entorno. Eso es otra gran carencia, que nos lo tenemos que hacer ver, como se dice, porque el Espíritu Santo es creativo.
sí que hay propuestas muy bellas, pero vamos, llaman la atención por ser pocas, ¿no? La carencia, la falta de acompañamiento en situaciones irregulares. Somos conscientes de que las situaciones irregulares, bueno, y las heridas, hay que acompañarlas, Existe una gran necesidad de acompañamiento. Yo puedo decir, por esa especie de observatorio que tengo en la Radio María, que la necesidad de acompañamiento es inmensa. La cantidad de correos electrónicos que entran pidiendo acompañamiento, y bueno, esto es imposible pedir acompañamientos pues por correo electrónico. Entonces tiene que buscarlo en su entorno. Es increíble la necesidad que hay de acompañamientos espirituales. Y yo me acuerdo, ¿no?, que cuando Jesús veía a la multitud sentía lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Deberíamos, ¿no?, todos de tomar conciencia de que necesitamos ser acompañados y acompañantes. Acordaros de que las obras de misericordia es dar buen consejo al que la necesita, corregir al que yerra, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. O sea, las obras de misericordia suponen un acompañamiento entre nosotros, ¿no? Y por último, dice también el documento, carencia de compromiso público de los católicos, que es cierto que los católicos en la vida pública están bastante ausentes. En la vida pública no existen liderazgos. Yo muchas veces al Señor le rezo porque nos dé liderazgos en la Iglesia Católica y en la sociedad civil. O sea, de católicos que a nivel eclesial Dios les dé la gracia de tener un liderazgo. Me refiero a obispos y me refiero a laicos y a religiosos, por supuesto. Y también lo digo en la vida pública. ¿Dónde están los católicos en la vida pública? Entonces creo que también son carencias eclesiales de las que este documento hace referencia, ¿no? Para concluir diciendo que nuestra propuesta está en subrayar, ¿no?, nuestra conciencia de que hemos nacido del amor de Dios Trino, que tenemos que redescubrir la antropología y la familia desde las huellas que en ella han quedado inscritas por ese proyecto de amor en el que hemos sido creados, subrayar cuáles son las propuestas prioritarias para el bien común y hacer una propuesta final de diálogo con la sociedad, tal como tú decías antes, ¿no?, que también este documento es una propuesta de diálogo para que hablemos de las cosas. Yo, por ejemplo, ¿no?, cuando ocurren cosas como estas que han ocurrido de que se la ley del aborto, la sentencia del Tribunal Constitucional y todo esto, en ciertas tertulias radiofónicas, no voy a decir nombres, ¿no?, pero bueno, ciertas tertulias radiofónicas, yo me ponía frito cuando escuchaba, no hay que entrar en esas polémicas, porque aquí esto es una especie de intento de distraer la atención de donde están los problemas políticos. A ver, perdón, hablemos de estas cosas, abordemos los temas antropológicos, abordémoslos. A veces nos sentimos incómodos con los temas antropológicos y lo que queremos es únicamente hablar de conveniencias y de encuestas electorales. A ver, que nos importa un rábano las encuestas. Actuemos en verdadera conciencia de que tenemos que buscar el bien que está inscrito en la naturaleza y que en el fondo es un bien común para todos nosotros, ¿no? Bueno, por ello, os invito a que os podáis acercar a este documento. Está a vuestra disposición en la página web de la Conferencia Episcopal. El Dios fiel mantiene su alianza. Son unos 110 folios, unos 120. Pero creo de verdad que es un punto de arranque, un punto de partida para reflexionar qué nos pasa. Porque claro, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, que es bastante grave, que no sabemos lo que nos pasa. Claro, no tener capacidad de hacer un análisis de la realidad es muy grave. Claro, porque entonces ¿cómo abordas una crisis si no tienes capacidad de lectura crítica frente a ella, ¿no? Bueno, pues ahí os dejo, no creo que sea hermosísimo el título. El Dios fiel mantiene su alianza, diciendo, a ver, con la que está cayendo, Dios no se arrepiente de haber hecho su alianza con nosotros. Dios la renueva, como si este fuese el primer día, ¿no? Y te dice a ti y a mí que espera de nosotros, ¿no?
que llevemos adelante esta alianza que tenemos cada uno con nuestro anillo, con nuestra alianza, ¿no? Que la llevemos adelante, pues para que la alianza que Dios ha hecho de amor con nosotros pues la encarnemos y la continuemos hasta el final de los tiempos. Muchas gracias.